especialista en esos perfumes. Ya lo tenemos aquí. Bueno. Es uno de los modelos, por decirlo menos, de las fragancias aquí en el Ecuador. Ahora son las 8 de la mañana con 39 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Se trata del doctor Cristian Murillo Delgado, analista internacional. Él es magíster en Relaciones Internacionales, doctor PhD en Gestión Pública y Gobernabilidad. Y es que hay temas importantes y trascendentales en la geopolítica y, por supuesto, la llegada a nuestro país la noche de ayer del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Qué gusto recibirle a usted. Muy buen día. Muy buenos días, licenciada Mayra, Luchito, todos los compañeros aquí de la Radio Morena y los radioescuchas. Efectivamente, sí, el conflicto, que no es un conflicto, ¿no? Es una situación internacional que está ocurriendo en nuestra región, creería yo y considero que trae nuevas características en el manejo de este tipo de situaciones a nivel global, ¿no? Es evidente desde hace muchos años el impacto que está teniendo la situación de Venezuela, no solamente para los venezolanos internamente, sino externamente. Nosotros inclusive tenemos un impacto gigante de eso, no se diga Estados Unidos. Pero aquí hay una cuestión que es muy diferente a las situaciones anteriores. Creo que es una de las primeras veces que se está catalogando como terroristas a carteles de droga. Se está determinando, se está adjetivizando como carteles de droga a un grupo de generales que manejan con el presidente Maduro, presuntamente, un cartel de droga que tiene un impacto internacional. Bueno, pero es que lo mismo se acusó a Cuba en los tiempos primarios de la Revolución Cubana, de que para destruir el imperio, decían, había que mandarle droga. Qué coincidencia ahora lo mismo, si es que se estuviese realizando. Ajá. Pero en todo caso, la prueba es de ayer, anteayer, que han encontrado un bote inmenso con harta cantidad de droga que han tenido que volarlo. Eso sería realmente una prueba evidente. Pero, ¿qué significa esto? Porque destruir gran parte de la sociedad americana, que de los Estados Unidos, que también hay ecuatorianos, que hay todos ciudadanos del mundo, es como destruir también al mundo con este flagelo de la droga. Y colateralmente, aunque nosotros no somos productores de droga, el paso que utilizan por aquí, por nuestros puertos, va dejando secuelas, o los vientos que ocasionan una serie de negociados, por decirlo menos, que terminan matándose el uno con otro, porque el uno se gana una vuelta y el otro no se gana esa vuelta. Así dicen, así por ahí la gente en los barrios, ¿no? Hay dos tendencias, ¿no? La una que critica esta postura por decir de que no es un tema de bélico, sino que es un tema social, pero hay otra postura que personalmente yo me inclino a esta segunda postura. ¿Cuál es? Que esta es una situación que yo creería que los carteles de droga y los grupos beligerantes ya vienen algunos años que han cruzado la línea de una postura de negocios irregular, de una postura por una ideología de cierto sector político, ideológico, y yo creería que ese paso esa transgresión de la línea los ha llevado inclusive a relacionarse con grupos que ya son considerados terroristas a nivel internacional y que pueden considerarse ya una amenaza, no solo para sus Unidos. Entonces es un problema geopolítico global, porque el tema es duro. Mire, para que Estados Unidos haya movilizado la cuarta flota acá al Caribe, que pocas veces la ha movilizado y que siempre está lista ahí por cualquier tema, de hace 50 años está lista para una guerra, fue la que defendió de una otra manera el tema de cuando los cañones apuntaban contra Estados Unidos desde Cuba, así se cuenta la historia, no me consta a mí, pero eso como que también, si Estados Unidos no hacía esto, como que se perdía la cosa, ¿no? Y en eso Ecuador se ha comprometido a contribuir, pero yo digo que no sea solo para tomarnos la foto. Colombia hizo de una otra manera, que los colombianos son inteligentes, un gran negocio, el Plan Colombia. ¿Por qué nosotros como Ecuador por lo menos no nos dan alguito de renegociar la deuda, de hacer alguna cosa que nos permita ser más grandes y que Estados Unidos se sienta
tan contento de Ecuador que casi podríamos ser un Israel en América Latina. Póngase usted, o sea, a mí me encanta esa idea, ¿no? Sí, yo considero que la visita del secretario Rubio a Ecuador es un espaldarazo que tiene el Estado ecuatoriano ante esta situación, y creería que es una oportunidad para el Estado ecuatoriano, para no solamente ser un espectador, sino ser un actor que colabore en esta lucha, porque nosotros también somos víctimas de este gobierno de Venezuela y de todo el impacto social, económico, inclusive ambiental, porque esta diáspora ha afectado a estados como Perú, como a Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Cada estado ha realizado políticas para controlar el tema migratorio, pero eso requiere de gasto. Hemos pasado por 4 procesos de visas especiales para los hermanos venezolanos. Hay muchos sectores de gestión público del presupuesto que se destina a eso, que bien podría servir para temas internos. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, pero lamentablemente nosotros, como casi los países de Sudamérica, y no se diga Estados Unidos, recibimos también el impacto migratorio. Así que yo creería que si este tema llega a un desenlace con una reconstrucción de una nueva Venezuela, muchos países por lo menos van a tener menos dolores de cabezas en sus controles, porque va a haber un retorno de venezolanos, Venezuela, y Venezuela se va a recapular porque tiene arriba todos los recursos para potencializarse. Inclusive se podría hablar, cuando eso suceda, en otro programa, que eso va a significar un enriquecimiento y fortalecimiento de la región, de verdaderas alianzas petrolíferas, de hidrocarburos, que potencialicen la región y que no se encaminen a proyectos individuales. Podríamos lograr que Venezuela sea recíproca con los gastos que nos ha ocasionado el resto de países, porque nosotros ocasionamos fuimos soportar esa diáspora que de todas maneras terrible, o sea, esa migración, diáspora, y de todas maneras nos aguantó un poco el desarrollo a nosotros. Yo no es que le estamos cobrando, pero bien podría Venezuela convertirse en un momento determinado, por la riqueza que tiene, no ser justo con el resto de sus hermanos, ¿no? Bueno, primero habría que esperar que la situación se dé y que se recupere, si es que se da, porque hay que ver el desenlace. Pero yo considero que este tipo de situaciones, ya cuando una potencia como los Estados Unidos muestra un interés en recuperar la región, porque aquí el daño que ha habido durante estos 20 años no solamente es un daño político, pues, oiga, pero es un daño social terrible, ¿no? Que no sea por la foto solamente. Yo creo que no, yo creo que Trump... no, es que no es el presidente Trump el que viene, es un hombre importantísimo que viene, que es Trump también. Pero la administración Trump yo creo que está poniendo ese énfasis que debió haber puesto hace muchos años el gobierno de los Estados Unidos en rescatar a América Latina, y eso es muy bueno para nosotros, y es preocuparse por ellos hace también, 50 pues, ¿no? años con la Alianza para el Progreso, pero también lo hizo con la USAID. La USAID tenía para este año, a mí me dijo uno de los funcionarios del gobierno americano, el Ecuador puede pedir a 3.600 millones de dólares en ayuda, pero no lo pedimos. O sea, la gente estaba tan dispersa aquí, y ahora con un cambio en el asunto de las fundaciones, porque ellos tienen dinero para democracia, para educación, para desarrollo, para asuntos humanos. Bueno, el presidente Trump ha dicho que para temas LGBTI ni estos temas de género no va a haber recursos, pero para otras cosas sí, ¿no? Educación, socialmente, trabajo, socialmente, ¿no? Bueno, ahí hay un asunto bastante interesante, ¿no? En temas de política exterior. Estados Unidos ha pasado por diversas facetas a lo largo de su desarrollo. Pues al principio tenía la teoría de Roosevelt, que era el aislacionamiento, que esperaba que el resto de Europa, que manejaban el equilibrio del poder, Francia, Inglaterra, España, Alemania, los imperios austriacos, húngaros, hasta que ellos con las guerras mundiales perdieron el fortalecimiento, y vino el tema de la teoría del misionero, de salir al mundo exterior para llevar los conceptos de republicanismo, de libertades, democracia. Y a partir de eso han habido varias tendencias, pues el multilateralismo, que ha sido más promovido por los demócratas, el fortalecimiento de ONGs como OMS, Naciones Unidas, etcétera, ¿no? UNICEF. Pero yo creo que la nueva tendencia es la bipolaridad, que estuvo de moda en los años 80, cuando la Unión Soviética con Estados Unidos. Ahora Trump dice, bueno, a ver,
el tema del multilateralismo, que ha sido un tema que ha sido financiado. El 70% de las ONG a nivel mundial han tenido el 70% de financiamiento. Y Estados Unidos dice, bueno, yo creo que aquí hay que negociar de uno en uno y darle la importancia a cada país. Y dentro de ese contexto de estilo, de tendencia, de política internacional, yo creo que el presidente Noboa en ese aspecto está manejando bien las cosas. Obvio, las puede hacer mejor. Y creo que el tema con Venezuela, Estados Unidos, es una situación que la podemos no aprovechar en el sentido negativo, sino siendo parte importante de este rescate, sí, ¿no? Nosotros no somos negativos, somos propositivos y damos ideas inclusive, pero en positivo. Cuando yo digo que no sea solamente por la foto, es que, bueno, tengamos ideas para pedir cosas, no a cambio, sino negociar esto, porque ellos también ayudan, porque invierten. A veces hasta gastarían menos que una guerra abierta. Ayudar mucho en financiar proyectos, ayudarnos en educación, ayudarnos en medicinas, ayudarnos en este problema de la deuda. Que si el Ecuador soluciona los 92.000 millones de renegociar en otras condiciones, chuta, nos vamos para arriba, oiga. Mire, yo creo que el tema de Venezuela, a posteriori, si en algún o cuando llegue el momento, yo tengo la fe y la confianza que en algún momento el Estado ecuatoriano va a vencer la guerra contra los carteles de droga que tenemos en nuestra guerra interna, y va a venir mucha inversión extranjera. Y eso va a cubrir en mucha deuda. En mucho... nos han dicho, 40 años estoy escuchando lo mismo. Es que las condiciones yo creo que son diferentes, Luis. Las condiciones son diferentes. Yo creo que sí, son diferentes. Confía bastante en el presidente. No es que diga que nadie... Yo no digo que no, sino que... La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero yo creo que al menos... Pero son son otros momentos. Yo creo que al menos en el aspecto internacional, las muestras que él ha dado y está dando, inclusive de las reformas internas, de las leyes, el tema de Corte Constitucional, es parte de eso, porque estamos en una situación que yo he calificado como extraordinaria. ¿Y usted estaría de acuerdo entonces con tirar abajo el control de la Corte Constitucional y nos convertiríamos en un gobierno totalitario? Yo considero y tengo una postura de que aquí tiene que haber, para este tema, un aspecto de temporalidad. Solo temporalidad. Solo temporalidad para que no sea utilizado. La temporalidad viene y lo tumba y después la temporalidad es para toda la vida. Lo que pasa. La Corte puede modular esto para que sea. O sea, no temporal. Va a echar abajo, no las va a declarar inconstitucional, pero sí puede hacerlo. No las podría. Sí, lo que no hizo, sí puede hacerlo, lo que no hizo ni el Ejecutivo ni el Legislativo. El proponente y quien trató. La Corte Constitucional tiene que resolver un asunto que tiene hay que defender a la Corte Constitucional porque es lo único que tenemos. Lo que sucede es que este asunto no debe ser manejado como un proceso legal normal. Sino político. Esto es político, 100% político. Pero no puede observar porque no se olvide, usted es un hombre preparado en derecho y en derecho constitucional. La Corte no puede inobservar tratados y convenios por el hecho de la Corte pro homini. Pro hombre. Es verdad. Pero porque cuando el monitoreo para ellos también sería a nivel internacional. Pero cuando entras en un tema de conflicto de guerra, los procesos son diferentes y creo yo que la Corte tiene la obligación moral de manifestarse de la manera más rápida. Aquí no hay un tema para esperar 2-3 meses. No puede hacerlo por iniciativa propia, pero sí ahora. Porque en este tiempo, ¿cuántas personas capturadas en delito flagrante? ¿Cuántas personas que han asesinado familias enteras con jueces que se prestan a este tema de la corrupción salen libres? O sea que yo creo que esta situación que estamos pasando no es una situación común. Mire, escuchamos a muchos analistas apegados, ¿no? Objetivamente, hacer este tipo de reflexión. Pero le insisto, errores no corrigen errores. La falta de procedimiento, y usted escucha en las audiencias lo que le dicen, y da preocupación. Yo no tengo pena de nadie, que cada quien tiene que prepararse para defender en audiencias. Oiga, doctor, en audiencias. Pero es que las situaciones extremas a veces te llevan a medidas extremas. Pero cuidado las extralimitaciones que también... No, por eso hablo yo de que un tema de temporalidad, pero yo sí creo que dentro de este tema internacional, lo que pasa es que hay un tema, nosotros nos basamos mucho en una visión constitucional interna. Doctor pero la Realpolitik, que es la que lleva el asunto de la política mundial, amerita otras consideraciones. Usted, como preparado en esto,
que no es empleado del gobierno por si acaso. No, soy funcionario. No, usted es un analista independiente, pero ve las cosas desde otro ángulo. Por eso que Radio Morena es grande, porque entrevistamos al uno, al otro, para que nuestro pueblo tenga la idea. Espero que el gobierno no se resienta. No, pues la diversidad de criterios que permite. Pero es que eso es lo que nos hace grandes y que hace grande al país. La grandeza. Es un concepto que nuestro amigo que falleció la semana pasada, el doctor Wilson Sánchez, nos llamaba a decir, oiga, qué bien ustedes, ¿no? Sí. Qué bien ustedes hacen bien esto, pero siempre defendiendo los intereses del país. En ese sentido le pregunto, doctor Cristian Murillo, ¿qué aconseja usted a nuestro gobierno? Bueno, en el tema de política internacional, manejarlo de la manera profesional por los expertos en temas de geopolítica, de cooperación internacional, de política exterior. ¿Gobernabilidad incluso? No, es que claro, por la gobernabilidad es un tema de manejar todas las instituciones, no solo las funciones. Instituciones como una gobernanza efectiva. Las universidades, las mismas iglesias, todas las instituciones que son partes de la sociedad. En este momento crítico, los peruanos en el gobierno de Toledo lo hicieron, cuando estaban en el tema del terrorismo. Sacaron en ese momento 22 o 23 políticas públicas, hoy son 35. Oiga, y sacaron políticas para fortalecer el Estado ecuatoriano. El Estado peruano tiene una idea clara, es que tiene un ejército firme. Y el ejército, que creo que actúa como mejor, casi igual que la CIA en los Estados Unidos, es una constante de defensa del interés nacional. Nosotros en el Ecuador no hemos tenido, porque siempre o cogemos a la Marina o cogemos al ejército, ahora recién han cogido al ejército, y el ejército es mucho más preparado como esto. Y no es que estoy en contra de la Marina, pero es más grande el ejército. La propuesta del doctor presidente Velasco Trump decía, el ejército está en la obligación de defenderle los sagrados intereses. Oiga, la propuesta del presidente Trump, recuperar el nacionalismo, que para mí no es malo. Pero es lo correcto. Y aunque haya muerto, o de la forma como quedó el tema, en el segundo periodo, ya que usted cita, doctor Cristian Murillo Delgado, Perú, Alan García, en el segundo periodo, intentó cambiar, mostró líneas para cambiar esta cuestión, la que usted acaba de señalar. No solamente el presidente Toledo, que los problemas que tiene, que Perú tiene una serie de problemas. ¿Por qué Perú no cambia su lineamiento en el orden económico? Bueno, Perú, pese a los problemas que han habido de crisis presidenciales, falta de estabilidad política, nunca ha perdido la fortaleza de sus instituciones. No ha perdido el norte. Y en ese sentido la institucionalidad de ellos es una de las más fuertes. Han caído varios presidentes y el de país las no más cae. fuertes de América Latina. Y uno de los aspectos de esa institucionalidad que es muy sólido es el tema de cómo manejan su política exterior. Las escuelas diplomáticas de Perú son extraordinarias. Y la o sea economía, que ¿no? nosotros como país tenemos que emular ese tipo de criterios de formación, del fortalecimiento de nuestras instituciones internas, porque una sociedad victoriosa siempre va a tener instituciones firmes. Por la investidura y como tal, hermanos ecuatorianos, me sumo a lo que decía hace un rato la reflexión de nuestro director general, le agrego esto, la investidura que tiene, la visita, y estoy siguiendo, a propósito, su cuenta oficial. He llegado al Ecuador, a Quito. Me reuniré con el presidente Daniel Noboa para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Ecuador, que en última instancia hace que ambas naciones sean más seguras, lograr prosperar. Estamos alineados como socios para poner fin a los problemas de inmigración ilegal, combatir el crimen transnacional y el terrorismo, y temas de comercio. El colorario, que será la foto, ojalá nos abra. Miré también en el seguimiento directo el Pentágono sobre lo que señalaba el doctor Almeida. No así, porque sí se mueven estas cosas desde allá a los Estados Unidos. Sí. Ayer informó el Pentágono que estaban siguiendo todo. Sí, el Pentágono en Estados Unidos. Que ese país tiene un orden. Un orden por encima de que el presidente falle o no falle. No digo que está fallando Trump, pero hay un orden de que un grupo de ciudadanos nobles, inteligentes, controla el país. Y esto está bien, el presidente, esto de acá, mire, le avisamos esto. El Perú ya lo tiene, el Ecuador nunca lo ha tenido. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues alianza. Primero aprender, emular, fortalecernos. Es que cuando hablamos de institucionalidad, mi querido doctor Almeida, nuestra institucionalidad como Estado ecuatoriano, hay que reconocer, yo no soy funcionario del gobierno, como usted lo ha dicho, está pidiendo empleo tampoco. Ni estoy pidiendo empleo, ¿no? Pero nuestra institucionalidad se ha venido debilitando a partir de la Constitución del 2008. Sí. ¿Ya?
O sea, ¿Tú no te crees? lo primero que hizo el gobierno de esa época fue debilitar las instituciones a de nosotros todo el Correa aparataje nos persiguió estatal. horriblemente, pero esta constitución en la parte declarativa es una constitución que viene copiando lo del 78-79, una Inclusive- constitución interesante. Inclusive los medios de comunicación. Sí, Esta radio nosotros fuimos clausurados, pero nosotros fue no perseguida. La institucionalidad de los medios de comunicación, cómo fue afectada. Las universidades, las cámaras, los gremios. Hay que reconocer. Pero había que poner orden de todas maneras en ciertas cosas. Pero Y el presidente pero actual lo está detrás de haciendo. un disfraz de orden de esa época, Ya. lo utilizaron para manipular y en vez de fortalecer, la debilitaron. O sea que yo creo que hay que hacer consideraciones y el Estado, indistintamente de una postura ideológica, debe fortalecer la institucionalidad para poder tener mayor control y poder realmente servir Pero nuestro lema a la sociedad fue, ecuatoriana. es, ha sido y será. Tenemos que armónicamente, creativamente, resistimos. Y aquí estamos. Y no tenemos capacidad para que se aloje en nosotros ningún tipo de odio. Claro. Ningún tipo de venganza de ninguna naturaleza. No. Sí. Queremos es el bien común Así de los es. ecuatorianos. Y no se incomoden autoridades de turno o quienes están. Hoy se es. Lo único que nos preocupa es que se reediten aquellos episodios que tanto mal le han hecho a una sociedad polarizada y con tantos y tantos problemas a cuesta, como una especie de lastre, carga pesada. Y necesitamos que todos nos involucremos. Pero eso sí, si buscamos el bien. Bueno, yo ahí le podría dar una reflexión, que este tema de Estados Unidos con Venezuela también es una reacción contra gobiernos autoritarios que han abusado de sus connacionales, que han abusado de una situación y que no solo han perjudicado a sus compatriotas, sino que nos han afectado a todos los países hermanos. Y yo creo que me parece un gran antecedente en la política, porque muchos a veces en base a este tema de la soberanía se escudan y hacen puertas adentro lo que les da la gana. Dicen Bien. una cosa en campaña política y hacen otra cosa cuando Así llegan es. al poder. Por eso debe de haber medios serios, objetivos, medios de comunicación, Que si los hay en el Ecuador, Que si sí lo sí habemos, si existen. lo habemos. comunicadores que sí están preocupados. Y es duro sostenernos, pero Hay que seguir adelante. hay que seguir adelante. Bueno, doctor Cristian Murillo Delgado, en este análisis de esta visita, insistimos, trascendente, y esperemos que el colorario de la foto vaya en el hilo conductor del marco de los entendimientos que se den para beneficio de ambas naciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, está en el Ecuador. Ha sido el tema de este análisis, de este Sí, diálogo. sí, bienvenido, hay que darle la bienvenida. Esperemos que salgamos airosos como nación ecuatoriana y también el pueblo de los Estados Unidos. De seguro. Así es. Gracias por venir a Radio Morena, doctor Cristian Murillo Gracias a Delgado. ustedes. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Fue la entrevista con el doctor Cristian Murillo Delgado, analista internacional. Es momento de concluir. Hemos llegado a la parte final de Morena Noticias, primera emisión. Destacamos que se ha recibido aquí en la dirección general de nuestra estación una invitación formulada al doctor Luis Almeida Morán al acto de recordación del brutal y cobarde asesinato del líder estudiantil y popular licenciado Rafael Brito Mendoza. Oyentes amables, por eso el Paraninfo de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil tiene el nombre licenciado Rafael Brito Mendoza. Este acto convoca el Frente de Defensa Belíes, 15 de noviembre 1920.